Esta es la historia de Australia vista a color por primera vez. A principios del siglo XX, cuando nace la imagen en movimiento, Australia se unifica como nación. Un experimento social único es captado como nunca antes. En un vívido archivo en movimiento, una nueva generación de pioneros coloca a Australia en el mapa mundial. Una tierra, hogar de culturas ancestrales, pronto se convierte en un asentamiento colonial. Y creo firmemente que no deberían permitir razas de color en Australia. Y se transforma en un crisol multicultural. Gran Bretaña ha declarado la guerra. Australia también está en guerra. Hay dificultades y triunfos, mientras el país se afianza y establece su propia identidad única. Los ojos del mundo están sobre Australia. Pero tras las celebraciones está la historia oculta de una naciente nación blanca que lava su pasado. Los derechos de la tierra no son palabras, son nuestra vida. La historia moderna de Australia, que alguna vez fuese solo en blanco y negro, ahora puede ser vista por primera vez en glorioso color. Parque Príncipe Alfred, Sydney, 1896. Esta es la película más antigua de Australia. La irreverencia del patinador sugiere el humor bravucón que llegará a convertirse en una característica de la identidad nacional. Esa misma semana es filmada la Feria de la Copa Melbourne, el evento más prestigioso del calendario social victoriano. Populares en Gran Bretaña, las carreras de caballos se han convertido en una obsesión nacional en este asentamiento del imperio. Aunque la madre patria está a 16.000 kilómetros de distancia, todos los australianos aún son técnicamente súbditos británicos, incluyendo a la población indígena. La nueva colonia muestra poco respeto por las culturas de los primeros habitantes australianos. Pero sus costumbres y rituales intrigan a los antropólogos. Y en 1898, Alfred Haddon filma una danza tradicional en la isla de Mare, en el estrecho de Torres. Por primera vez en todo el mundo, personas indígenas son captadas en película cinematográfica. En 1900, Australia aún no es una nación unificada. Las 6 colonias separadas tienen sus propios gobiernos y leyes, pero aún responden a Gran Bretaña. El asentamiento de convictos ha progresado mucho desde que la primera flota atracó, más de 100 años antes. La agricultura y la minería transforman drásticamente la tierra que ha sido trabajada por los indígenas australianos por decenas de miles de años. Este vasto continente tiene 32 veces el tamaño de Gran Bretaña, pero su población es de apenas 3,5 millones. Para que la colonia prospere, son necesarias más personas. El gobierno de Queensland encarga una serie de películas para ser proyectadas en la gran exhibición británica en Londres en 1899. El objetivo es atraer granjeros británicos para que ayuden a desarrollar la colonia. Dos años después, el día de Año Nuevo de 1901, nace un país. Después de años de confrontación, las 6 colonias acuerdan federarse y convertirse en la Mancomunidad de Australia.
Más de medio millón de personas abarrotan las calles en Sydney cuando el primer ministro Edmund Barton, el primero en la historia, es juramentado. Pero esta celebración no es para todos. La nueva Constitución de Australia ignora la soberanía aborigen y excluye a los indígenas del censo, declarando que los nativos aborígenes no serán contados. Las enfermedades importadas, el violento conflicto fronterizo y la expropiación han diezmado a los primeros habitantes de Australia. Solo la viruela ha acabado con la mitad de la población indígena en Sydney Cove. En la Federación, la actitud prevaleciente es que los indígenas australianos están muriendo. A principios del siglo XX, la vasta mayoría de la población es de origen británico e irlandés. Para asegurarse de que permanezca así, el nuevo Parlamento Federal aprueba la Ley de Restricción de la Inmigración, conocida ahora como la Política de la Australia Blanca. Su principal objetivo es evitar un mayor influjo de chinos. De los miles que llegaron en las fiebres de oro de mediados del siglo XIX, muchos son ahora familias de tercera generación. Trabajan más horas por menos salario, causando resentimiento entre otros trabajadores. Una película de 1928, conocida en español como El nacimiento de la Australia Blanca, muestra las tensiones entre mineros locales y chinos en Nueva Gales del Sur. Lugareños jóvenes usan medias femeninas para interpretar a los chinos. Los mineros unen fuerzas para expulsar al peligro amarillo. Siendo un asentamiento británico en el fondo del mundo, el temor a otras razas es una característica temprana de la identidad nacional. Pero a pesar del sentimiento contra los chinos, muchos logran evitar la deportación, como estos tenderos en Darwin, que se convirtieron en parte integral de la economía local. Son los cortadores de caña en los campos del norte de Queensland quienes sufren el impacto de la Ley de Restricción de la Inmigración. Secuestrados originalmente de las islas del Mar del Sur como esclavos azucareros, muchos han llegado a ganarse la vida en esta próspera industria. Algunos están casados con colegas indígenas y tienen familias. La mayoría de estos 10.000 isleños son obligados a marcharse. También lo son los buzos japoneses en la lejana costa noroeste de Australia. En 1912, el puerto de Broome está floreciendo. Cosecha 80% de las ostras perlíferas del mundo para botones, joyas y cubiertos. Gracias principalmente a los muy diestros buzos asiáticos y trabajadores indígenas. En un esfuerzo por tomar el control de la industria, 8 buzos navales británicos son enviados para reemplazar a los japoneses. Desacostumbrados a los largos días y semanas sumergidos, todos sufren parálisis por el síndrome de descompresión. 3 mueren y el resto renuncia. El experimento es un fracaso. En un notable cambio de postura, el gobierno reincorpora a los japoneses. La industria perlífera es exonerada de la Ley de Restricción de la Inmigración y Broome se convierte en una ciudad multicultural. A principios
principios del siglo XX, la prosperidad del país se basa en la tierra. Australia es el mayor proveedor de lana para Gran Bretaña debido a su exitoso programa de cría de merinos. La nueva nación bulle con promesas. Es una época temeraria y libre de las trabas de las tradiciones pasadas. Australia avanza en frentes sorprendentes. En 1902 se convierte en el segundo país del mundo en otorgar el voto a las mujeres y el primero en el que pueden postularse al Parlamento. Las mujeres australianas blancas ahora tienen voz en el futuro de este joven país. En 1906, Australia produce el primer largometraje del mundo, la historia de la pandilla Kelly. Vista en color por primera vez, es la historia de un bandido irlandés llamado Ned Kelly, colgado 26 años antes. El público acudió en masa a las proyecciones en Melbourne y en todo el mundo. La película obtuvo una ganancia equivalente a 3.6 millones de dólares actuales y convirtió a Ned en una leyenda. Una nación construida por convictos acoge a este héroe enfrentado a la autoridad y le sigue un frenesí de películas de bandidos. Temiendo su impacto sobre la ley y el orden, en 1912 la policía prohíbe todas las producciones futuras. Una exportación cultural más favorable es la nativa de Sydney, Annette Kellerman. Ella promueve los beneficios de la natación y es una de las primeras mujeres en intentar cruzar el Canal de la Mancha. En 1907, llega a los titulares del mundo cuando es arrestada en una playa de Boston por usar descaradamente un traje de baño de una pieza hecho por sí misma. Al descartar los engorrosos pantalones, el traje ayuda a revolucionar el baño para las mujeres. Kellerman se convierte en una de las mayores estrellas de vodevil del planeta. Apodada la Sirena Australiana, escandaliza al público de nuevo en 1916 al aparecer desnuda en un éxito taquillero de Hollywood. Recorre el mundo deleitando al público con su ingenioso ballet subacuático. En casa es considerada un tesoro nacional y se convierte en un ícono feminista por generaciones. Lejos de las candilejas, los indígenas australianos son marginados y se les niega la ciudadanía en su propio país. La misión del lago Tyers en Victoria fue fundada en 1863 como refugio para los aborígenes sobrevivientes del brutal conflicto fronterizo. Para 1908, la mitad de la población aborigen de Victoria había sido trasladada a la aislada misión. En una década, todos son traídos aquí. Por
todo el país, los niños indígenas son removidos a la fuerza de sus familias y ubicados en misiones como la de Nueva Murcia en el oeste de Australia. Entrenados como sirvientes domésticos y peones ganaderos, muchos nunca verán a sus familias de nuevo. La tragedia de las generaciones robadas perseguirá a Australia hasta el siguiente siglo. En 1908, la visita del boxeador afroamericano Jack Johnson resalta la profundidad de la tensión racial en Australia. Está en Sydney para intentar ganar el título mundial de pesos completos, y es la primera vez que un boxeador negro y uno blanco se enfrentan en una pelea de campeonato mundial. Enfrentará al campeón defensor, el boxeador canadiense Tommy Burns, quien ha sido atraído aquí por un promotor local ofreciéndole una pequeña fortuna. Burns recibe el equivalente a $30,000 por la pelea, en contraste con el pago de Johnson de $5,000. El día de la pelea, 50,000 fanáticos acuden a la bahía de Rushcutters en Sydney. La multitud lanza improperios racistas a Johnson cuando éste entra al ring. Johnson supera a Burns por 15 centímetros y lo incita durante todo el encuentro. La pelea dura 14 asaltos, pero el momento de victoria decisiva de Johnson no aparece en la película final, posiblemente considerado demasiado antagónico para el público blanco. Johnson es coronado como el primer campeón mundial negro de los pesos pesados. La noticia de la impactante victoria de Johnson se esparce como la pólvora por todo el mundo, incluyendo las reservaciones y misiones aborígenes. Le da a los indígenas locales un nuevo héroe moderno. Esto inspira a muchos, como a Jerry Jerome de Queensland, quien 4 años después gana el título australiano de pesos medios. Jerome se convierte en un modelo nacional a seguir, pavimentando el camino para generaciones de boxeadores indígenas. La identidad de Australia como una nación fanática del deporte se desarrolla rápidamente. Uno de los deportes más populares es el fútbol australiano. Es el gran nivelador social del país. En el campo y en las gradas hay pocas distinciones de clase. Esta película de 1909 es la más antigua que sobrevive del juego. La gran final entre Carlton y Melbourne del Sur. Aunque se cree que recibió la influencia del juego de pelota indígena Mount Rook, pocos aborígenes tienen la oportunidad de jugar profesionalmente. Australia está dividida más que por la raza. Un desierto inhóspito constituye gran parte del interior del continente. En un esfuerzo por conectar el poblado oeste con la aislada costa oeste, en 1912 comienzan los trabajos para un ferrocarril transcontinental. Este conectará a Port Augusta en el sur de Australia con Kalgoorlie en el oeste a través de la planicie de Nullarbor. Desde su llegada en la década de 1860, los camilleros afganos han sido vitales en la apertura del interior. Transportan bienes y equipos para los trabajadores ferroviarios en este árido paisaje.
3.000 hombres colocan hasta 4 kilómetros de vías al día en temperaturas calcinantes. La línea férrea de 1.700 kilómetros tarda 5 arduos años en construirse. Se convierte en una línea vital para asentamientos aislados. El comienzo del siglo XX es la época heroica de la exploración polar y Australia quiere dejar su marca. En diciembre de 1911, el Aurora se prepara para zarpar de Hobart y navegar al sur. A bordo están 31 hombres, docenas de perros de trineo y el geólogo Douglas Mawson. Mawson, de solo 29 años, ha rechazado un puesto en la expedición antártica británica para dirigir la expedición australiana. Esta película, vista en color por primera vez, es filmada por el fotógrafo Frank Hurley con su cámara manual. La primera parada es la isla Macquarie. Los hombres establecen comunicación radial entre Antártica y Australia. Dos semanas después, llegan a la Antártica y levantan el campamento principal. Los hombres han elegido uno de los sitios más ventosos en la Tierra, donde las ráfagas más fuertes registradas alcanzan 320 kilómetros por hora. Las temperaturas descienden a menos 40 grados. Los hombres recolectan datos científicos a su propio riesgo. Después de 9 largos meses, el viento finalmente cede. Y Mawson envía a 6 equipos a cartografiar la costa antártica. Él irá al este con Belgrave Ninis y Xavier Mertz. Pero la expedición está por enfrentar una devastadora tragedia. Noviembre de 1912. La expedición de Douglas Mawson parte para cartografiar la inexplorada costa antártica. Estas son las últimas imágenes de sus compañeros Belgrave Ninis y Xavier Mertz mientras se preparan para su viaje. Cinco semanas después, Ninis cae en una fisura con la mitad de los perros y gran parte de la comida. Para sobrevivir, Mawson y Mertz se ven obligados a matar y comerse a los perros restantes, pero poco después Mertz sucumbe al agotamiento y al delirio. En una extraordinaria hazaña de supervivencia, Mawson viaja durante 4 semanas a través del helado paisaje solo. Solo horas antes de llegar al campamento base, el Aurora zarpa en una carrera contra el hielo denso del invierno. Mawson y los 6 hombres que se quedaron para buscarlo quedan varados por otros 10 meses
antes de que un barco pueda rescatarlos. La expedición australiana de Mawson hace una contribución enorme a la comprensión científica de la Antártica. Su increíble historia de supervivencia dejará una impresión indeleble en una nueva nación hambrienta de héroes propios. Las emblemáticas imágenes de Hurley se muestran en todo el globo, dando al público su primer vistazo a este territorio recién descubierto. De vuelta en casa, el nuevo país finalmente está estableciendo su corazón político. En un polvoriento corral de ovejas entre las dos mayores ciudades de Australia, la piedra angular de la nueva capital de la nación está por ser colocada en tierras de la tribu Ngunnawal. Es marzo de 1913. Les ha tomado 7 años acordar este sitio. Es un compromiso entre las rivales Sydney y Melbourne. Los padres fundadores de Australia desean un lienzo en blanco para comenzar desde cero, en algún lugar lejos de la vulnerable costa del continente, con clima frío y un panorama pintoresco. Pero el nombre de la capital ha sido ardientemente debatido y mantenido en secreto hasta este día. La esposa del gobernador general, Lady Denman, anuncia que el sitio será llamado Canberra. Se cree que el nombre deriva de una palabra de los Ngunnawal locales que significa lugar de reunión. Irónicamente, los primeros habitantes del área están ausentes de la ceremonia en forma notable. La noticia del evento es transmitida rápidamente a los periódicos citadinos y nace la capital federal de Australia. La esperanza en el futuro de la joven nación es fuerte, pero está por enfrentar su mayor reto hasta entonces. Agosto de 1914, Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania. Aunque el conflicto está del otro lado del mundo, Australia promete apoyar a Gran Bretaña en la guerra. Miles de jóvenes se apresuran a ofrecerse como voluntarios para pelear bajo el estandarte británico. Temiendo que termine rápidamente, aprovechan la oportunidad de ver el mundo. Para la nación nueva, es una oportunidad para probarse a sí misma. Algunos caminan por días para enlistarse, otros mienten sobre su edad. Durante los siguientes 4 años, 40% de los hombres en edad de pelear se enlistarán. Aunque son desalentados, más de 1000 isleños aborígenes y del estrecho de Torres se enlistan también. Es una oportunidad de ser tratados con igualdad, de escapar al racismo y recibir la misma paga que sus coterráneos blancos. Al ser excluidos por razones raciales, muchos afirman ser maoríes o filipinos. Las mujeres también se unen al esfuerzo de guerra. Más de 3000 enfermeras civiles se ofrecen como voluntarias para el servicio activo y la mayoría sirve en el extranjero. Mientras el mundo se prepara para la primera guerra de la era de las máquinas, nadie puede imaginar los horrores por llegar. En
1917, fuerzas australianas y neozelandesas luchan en las trincheras del frente occidental en Francia y Bélgica. Los ANZAC se habían forjado un nombre en Gallipoli 2 años antes. Frank Hurley, de vuelta de otro viaje a Antártica, es ahora el fotógrafo de guerra oficial de Australia. Sus imágenes, en color por primera vez, muestran muerte y destrucción a una escala jamás vista antes. Más mueren aquí en 6 semanas que en 8 meses en Gallipoli. Y los alistamientos comienzan a descender. Pero Gran Bretaña quiere más refuerzos australianos, 5.500 al mes. En 1916, el primer ministro laborista Billy Hughes convoca un referendo para hacer obligatoria la inscripción como lo es en Gran Bretaña. Esto provoca un furioso debate que divide al país con líneas políticas, sociales y religiosas. Cuando los votos son contados, el no gana por un margen estrecho. Es la primera vez que Australia ha asumido una postura tan pública contra Gran Bretaña. En apoyo del gobierno, películas noticiosas intentan alentar el alistamiento. Estas muestran la contribución del país a la guerra en sus fábricas de municiones. Con frecuencia, los trabajadores son mujeres y para la mayoría es la primera vez que han tenido empleos pagados. Muchas otras ofrecen sus servicios creando paquetes de suministros para los hombres en el frente. Ayudan a recaudar fondos para las familias de los heridos y desposeídos. Pero los alistamientos continúan descendiendo. Para 1917, la Fuerza Imperial Australiana ha elevado su edad máxima a 45 años. La altura mínima se redujo a 1,52 m. Los hombres que alguna vez fueron rechazados ahora son candidatos. Los 4 años de guerra finalmente terminan el 11 de noviembre de 1918. $60.000 australianos ahora están muertos. Otros 155.000 están heridos. La tasa de bajas australianas es del 65%, entre las más altas de cualquier nación. Es una pérdida alarmante para una generación de hombres jóvenes. Los soldados son recibidos como héroes y son admirados por su compañerismo, valor y resistencia. Su desdeño por la autoridad ayuda a forjar una identidad única que perdura más allá del campo de batalla. La leyenda de los ANZAC ha nacido. Las celebraciones se extienden por el país cuando los soldados y enfermeras que regresan son recibidos en casa. La nación emerge con una nueva sensación de orgullo y confianza, pero está ansiosa por dejar atrás las penurias de la guerra y continuar con la vida. Las mujeres ceden sus empleos a los hombres y reanudan sus deberes hogareños. Los soldados indígenas regresan para enfrentar las mismas discriminaciones que cuando se marcharon. Y se les niegan las pensiones de guerra entregadas a los australianos blancos. Sus vidas son de nuevo controladas por el Estado.
Pero la guerra le ha brindado a Australia un sentido mayor de confianza en sí misma. Ahora puede expandirse, modernizarse y explotar los recursos naturales del país. Los gobiernos estatales y federales toman prestadas grandes sumas de Gran Bretaña para construir nueva infraestructura pública. Y de nuevo, el gobierno acude a la tierra, poniendo en marcha planes de asentamiento para los soldados. Ofrecen a estos pequeñas parcelas de tierra para cultivar. Los recorridos a los asentamientos de soldados en Victoria's Mallee están diseñados para mostrar a los potenciales granjeros cómo se hace. Existe una renovada sensación de optimismo en el futuro de la nación. Algunos pueblos del país, como Orange, en Nueva Gales del Sur, prosperan e incluso hacen una película para publicitar sus productos. Los tenderos posan para las cámaras, igual que los trabajadores textiles del pueblo. Pero para prosperar, la Australia rural necesita más personas. El gobierno desea atraer inmigrantes de Gran Bretaña para desarrollar nuevas tierras de cultivo. Australia es publicitada como un paraíso rural. El gobierno británico ofrece a los ex soldados pasajes gratis y en 3 años llegan 17,000. Pero muchos tienen poca experiencia en el cultivo. Contribuyen a deforestar extensos territorios, impactando gravemente a la vida silvestre. En la costa este de Australia, millones de koalas son asesinados por su piel. Esta película noticiosa muestra abrigos y sombreros de piel de koala siendo modelados para la tienda por departamento George's en Melbourne. Para la década de 1930, los koalas se han extinguido en el sur de Australia y solo quedan algunos cientos en Victoria y Nueva Gales del Sur. Pero este paraíso pastoral enfrenta problemas mayores. Las sequías y plagas están devastando las granjas. Y algunas catástrofes ambientales son autoinfligidas. Para hacer que los primeros colonos se sientan más en casa, en 1859 son liberados 24 conejos en la naturaleza para ser cazados. 60 años después, su número se ha disparado hasta un estimado de 10,000 millones. Se toman medidas drásticas para reducirlos con poco éxito. Al mismo tiempo, Queensland y Nueva Gales del Sur sufren una invasión biológica aún mayor. El nopal, una planta sudamericana, llegó en la primera flota como alimento para los insectos usados en la fabricación de tinte para las casacas rojas de los soldados británicos. Para 1925, la peste del nopal se ha apoderado de más de 26 millones de hectáreas de tierra y se extiende a una tasa de más de 800,000 hectáreas por año. El gobierno establece una estación de campo en Chinchilla, Queensland. Finalmente se encuentra una solución en una polilla argentina que se alimenta del nopal. Los huevos son cosechados por millones y enviados a granjas en toda la costa este. Es un éxito lento pero resonante. Tomará 6 años para poner a la tierra a producir de nuevo. En ese tiempo, muchos granjeros abandonarán la tierra para buscar fortuna en las ciudades australianas que están floreciendo. A principios de los años 20, más de 1/3 de los australianos viven en áreas rurales. Los asentamientos de la posguerra demuestran ser un desastre y miles migran a las ciudades.
Los soldados que regresan obtienen préstamos inmobiliarios a bajo interés y la industria de la construcción florece. 20.000 nuevas casas se construyen en Sydney y Melbourne cada año. Más australianos comienzan a soñar en poseer su propio hogar. Pero para encontrar esa parcela de 1.000 metros cuadrados, deben buscar más allá de las ciudades. Este es el comienzo de la gran expansión suburbana de Australia. 100.000 automóviles son registrados en 1920. En una década, la propiedad de autos se habrá incrementado a 500.000. Los conductores de tranvías consideran a los autos una amenaza pública, pero los australianos pronto se enamoran de la libertad y la sensación de aventura que brindan. La opulencia creciente de los 20 permite más tiempo y dinero para pasatiempos. Doug Albion, de Double Bay, en Sydney, es uno de los primeros en comprar una cámara de 35 milímetros. Estas películas caseras capturan las celebraciones de la familia Albion, incluyendo la fiesta del 5º cumpleaños de su hijo Wally. Es un vistazo a la vida de una familia privilegiada en los años 20. En Tasmania, los hermanos Ernest, Arthur y Tasman Higgins convierten su pasatiempo en una profesión. Llegarán a convertirse en pioneros de la cinematografía en la industria fílmica de Australia. El actor Herbert Brown, de Victoria, graba a miembros del famoso grupo teatral J.C. Williamson. Crea lo que probablemente sea la primera serie de misterio en Australia. Estando de gira, Brown también graba su viaje a través de la planicie de Nullarbor a bordo del ahora terminado ferrocarril transcontinental. Esta película, increíblemente rara, muestra a personas del desierto saludando al tren en Oldía, en el sur de Australia. Han venido a comerciar, ofreciendo boomerangs y lanzas a cambio de dinero y ropa. Las películas de Brown ofrecen un vistazo sin censura a un mundo rara vez visto. Los años 20 anuncian grandes cambios para la mujer. Su contribución durante la guerra les ha dado una nueva sensación de libertad e independencia. Esto se refleja en el cambio de peinado y de moda llegados del exterior. Las flappers de los años 20 ostentan su desdeño por lo que se considera el comportamiento aceptable. Para otras mujeres, los nuevos aparatos domésticos revolucionan la vida hogareña y con ello llega más tiempo libre. Millones se vuelcan a los cines y los anunciantes pronto apuntan a este público cautivo. Esta publicidad del té Bushels promueve los valores tradicionales en la búsqueda del amor y el matrimonio. Las películas de producción local comienzan a florecer. En 1926, Louise Lovely, de reciente éxito en Hollywood, dirige y protagoniza su propia película Jewel Nights.
otras pronto la siguen, incluyendo el trío de hermanas cineastas McDonagh, quienes también producen sus propias películas. Las crecientes ventas de boletos demuestran que el público australiano adora verse a sí mismo en la gran pantalla. Pero las compañías distribuidoras estadounidenses intervienen con fuerza y frenan a la industria local, inundando el mercado con películas estadounidenses baratas y haciendo casi imposible que las producciones australianas se proyecten. La situación es tan grave que amerita una comisión real realizada en 1927. Esta tiene poco efecto y toma otros 40 años para que la industria fílmica australiana se recupere de nuevo. En mayo de 1927, el hogar de la nueva nación en Canberra está por fin listo. Su Alteza Real el Duque de York, quien pronto será el rey Jorge VI, está aquí para inaugurar de manera oficial el Parlamento. La dama Nellie Melba canta Dios salve al rey. El primer ministro Stanley Bruce reafirma la devoción de Australia a Gran Bretaña. Después de casi 30 años como una nación federada, los australianos aún son súbditos británicos. Afuera, Jimmy Clements, también conocido como el Rey Billy, hace la primera protesta en el Parlamento. El anciano Wiradjuri ha caminado casi 200 kilómetros para estar aquí. La policía le niega la entrada diciendo que no está vestido apropiadamente, pero se rehúsa a marcharse. El Rey Billy desea reclamar sus derechos de soberanía sobre la tierra. Su protesta es una señal de lo que vendrá. Al finalizar la década de 1920, Australia se une a la carrera por los cielos. La aviación conectará a este país aislado con el resto del mundo. En febrero de 1928, Bert Hinkler, oriundo de Queensland, es recibido regiamente al convertirse en el primer hombre en volar solo desde Inglaterra a Australia, una hazaña que logra en 15 días. Lo siguen de cerca Charles Kingsford Smith y Charles Ohm, quienes hacen el primer vuelo transpacífico de América a Australia. Los socios pronto anuncian la creación de la primera aerolínea internacional de Australia. La tiranía de la distancia finalmente comienza a derrumbarse. Pero su visión y los sueños de esta joven nación pronto se desmoronarán. En 1929, la caída de Wall Street en Estados Unidos sume a Australia en la depresión. En el optimismo y crecimiento de los años 20, Australia pidió prestado más dinero que casi cualquier otra nación en el mundo. La depresión no podía haber llegado en peor momento. ¿A dónde conducen estos túneles? ¿Qué encontrará el equipo cuando llegue a su final? Muy bien, estamos listos para el rock and roll. Aquí vamos, chicos. La maldición de la isla. Domingo. Por History 2.